poco más desde que en El Salvador se fundaron las organizaciones guerrilleras. Como alguien dijo, las guerrillas, ahora yo lo puedo decir, pero en aquel tiempo, bueno, en los 70 estaba en séptimo grado, pero estuve en una organización guerrillera 12 años, en el Ejército Revolucionario del Pueblo. Puedo decir que, como dijo alguien, las guerrillas no son solución a nada, son solamente síntomas de sociedades enfermas. Síntomas de sociedades enfermas. Eso es lo que son. Y muchos tratan de encuadrar en el mundo entero que la guerra ocurrió solamente de 1992, de 1980 a 1992. En realidad fue de 1970 a 1992, desde el momento en que surgieron las dos primeras grandes organizaciones guerrilleras. Obviamente no nacieron grandes. Y creo que la historia está mal contada, muy mal contada. Hay, por un lado, del lado de la izquierda se suele pintar cosas heroicas, sin defectos, sin mucha autocrítica. Cada quien trata de pintarse a sí mismo como el gran héroe de los que participamos. Por el lado de la derecha he leído algunos muy pocos libros y es reduccionista total y deben aceptar eso. No son muy dados a escribir la historia. Guatemala es un ejemplo de esto que digo. En Guatemala, para el año de 1983, la guerrilla guatemalteca, que es más vieja que la salvadoreña porque fue fundada en los 60, ya había sido prácticamente derrotada. Ya no era una amenaza para el Estado guatemalteco, pero era una molestia, digamos. Sin embargo, en la mente, la guerra de propaganda, de publicidad, de lo que se escribió, prácticamente le ganó a la izquierda. Un ejemplo es Rigoberta Menchú. Ella contó una historia, le dieron un premio Nobel, y luego un periodista estadounidense escarbó sobre la vida de Rigoberta y descubrió tantas mentiras que contó esa mujer, pero tantas mentiras, y así se han dicho muchas mentiras también sobre los orígenes de la guerra, sobre algunos episodios de la guerra, y de parte y parte, ¿no? La guerra no tuvo una sola causa en El Salvador, tuvo muchas causas. Tampoco fue una guerra que emergió por la pobreza, de que muchos pobres que había se levantaron contra unos ricos. No fue así. En realidad, si nos vamos a los hechos y el contexto en que surgieron las guerrillas salvadoreñas fue muy especial. Era el año de 1970, cuando en la Universidad Nacional, en ese año solo habían dos universidades en El Salvador. Por un lado, la Universidad Nacional, no le decían la UES, sino la Nacional, que tenía mucho prestigio, por cierto, y se entraba por un examen de admisión difícil. Era muy difícil quedar dentro de la universidad después del examen de admisión. Supónganse ustedes que aplicaban 100, me invento un número, quedaban 25, 30 lo mucho. De manera que los que quedaban eran al menos eran buenos para estudiar, ¿no? Y ser universitario en privilegio. Y recuerdo yo, los universitarios, la U. La Universidad Nacional era conocida como la Nacional o la U. La otra era la que le decían simplemente la Católica, no le decían la UCA. Y la Católica fue impulsada por familias conservadoras como un contrapeso a la Universidad Nacional, sin saber que algún día esa universidad manejada por los jesuitas iba a terminar siendo tan impulsadora de proyectos de izquierda como la Universidad Nacional. Voy a comenzar con el Ejército Revolucionario del Pueblo porque es el caso que mejor conozco, ya que estuve 12 años, fui locutor de Radio Venceremos. De esos 12 años, casi 10 estuve en el frente de guerra en Morazán sin salir de una
ni una sola vez. Y la radio Venceremos era parte del puesto de mando, esto ya lo he dicho varias veces. El puesto de mando estaba conformado por la Comandancia General del ERP, la radio Venceremos, la inteligencia, que eran la sección de comunicaciones de radios que fueron arrebatadas al ejército, y se escuchaban las comunicaciones porque eran abiertas. Era un tipo de radio PRC-77, como lo que salen en la Segunda Guerra Mundial, de eso que tenían teléfono, de eso usaba el ejército. Y también estaba la sección de nuestras propias comunicaciones. Eran muy sofisticadas nuestras comunicaciones con varios tipos de radios, desde walkie-talkie, radios de un poquito más grandes, con otro poquito más grande, hasta radios muy sofisticados, pesados, pero no, como una laptop, pero muy pesados, multibandas, y las claves en las que se transmitían eran las claves que eso ya fue por ahí por el 80 y tanto, que la guerrilla comenzó a usar las claves que usaban los ejércitos del campo socialista, es decir, las claves de los ejércitos del Pacto de Varsovia, que era el contrapeso de la OTAN. Déjeme decirle que llegó un momento en que la guerra en Centroamérica, y concretamente en El Salvador, aunque estaba focalizado todo en Nicaragua y El Salvador, un poco en Guatemala, toda Centroamérica estaba en guerra. ¿Por qué? Porque en Honduras estaba Palmerola con los estadounidenses, ahí estaban las bases de los contras, ahí nosotros teníamos una estructura bien grande como RP en Honduras para el paso de armas. En Costa Rica estaban los contras, muchos nicaragüenses huyeron hacia Costa Rica, y Radio Sandino, por ejemplo, transmitía desde un pueblo costarricense que se llamaba La Cruz, por cierto. Yo conocí ese pueblito, desde ahí transmitía Radio Sandino en la provincia de Guanacaste, en Costa Rica, en el frente sur de Nicaragua, cerca, ¿no? ¿Quiénes fundaron la guerrilla? ¿Viejos? No, no. Jóvenes, muchachos. Y estos muchachos venían desde secundaria, pertenecían a unas organizaciones en colegios muy caros, colegios como el Liceo Salvadoreño, el Externado San José, la Sagrada Familia, la Asunción y otros, que era donde se educaban los hijos de los más ricos del país, porque la escuela americana en esa época todavía no había entrado a aceptar a jóvenes salvadoreños en sí. Era para más que todo para hijos de estadounidenses. Bueno, total que la mayoría de ricos, de hijos de grandes cafetaleros, o estudiaban en el Externado o en el Liceo o en García Flamenco, que eran los colegios caros, ¿no? Bueno, después venían otros, Santa Cecilia y todo eso, ¿no? Pero las Sagrada Familia y la Asunción, como los colegios más caros femeninos, eran regentados por las hermanas Oblatas. De ahí salieron clase media, media alta, los fundadores del ERP. Pero el ERP no era un grupo en el 70 único, orgánico, como surgió, sino que eran varios grupitos que tenían ya la inquietud de formar una organización político-militar. Y esta inquietud venía infundida, imagínense ustedes, a raíz del Concilio Vaticano II que impulsó el Papa Juan XXIII, y que a la luz de ese Concilio Vaticano II, que fue un cambio muy audaz que hizo la Iglesia, fue a la luz, no digo que de ahí surgió, pero a la luz del Concilio Vaticano II surgió la teología de la liberación, que jugó un papel muy importante para el surgimiento de las guerrillas salvadoreñas. El 1% de los salvadoreños se declaraba católico en esos años. Ahora, como el 49, el 50, ¿no? Los evangélicos han ido ganando terreno. Y no es que el Concilio Vaticano II y el Papa impulsaran la teología de la liberación, pero a la luz de eso fue que surgió la teología de la liberación. ¿Y en qué creían ellos? En que el reino de Dios no estaba en un paraíso, en el cielo, sino que se fundaba en la tierra, el reino de Dios en la tierra. Unos sacerdotes belgas, entre ellos Rogelio Poncel, Pedro de Cler, a quien conocí a ambos, a Johan de Planes, a él sí no lo conocí, y otros salvadoreños, fundaron las juventudes estudiantiles
católicas, la JEC, en colegios caros, en los colegios más caros del país, el Externado San José, el Liceo Salvadoreño, la Sagrada Familia, la Asunción, Sagrado Corazón, etcétera. Y hay que decir que los fundadores del ERP, voy a empezar con el ERP, porque eso eran dos guerrillas, habían dos universidades nada más, la Nacional y la Católica. Eran las dos únicas universidades. Y la Católica no le decían la UCA, la Católica. Y la Nacional no le decían la UE, sino la Nacional o la U. Se hacía un examen de admisión para entrar a la U, decían que daban 30. Era tan duro ese examen y ser universitario era un privilegio, era de verdad un privilegio, nada de ingreso masivo, sino que ahí estudiaban los que eran inteligentes, aunque tuvieran o no tuvieran dinero. Las cuotas eran bien bajas, por cierto, y era una universidad bien completa, era una de las mejores universidades de América Latina, por cierto, ¿no? Sobre todo su facultad de medicina, según se dice. Y la Católica nació como una respuesta, pero también la Católica en el revoltijo se fue haciendo también de izquierda, ¿no? Sobre todo cuando llegaron este grupo de jesuitas encabezado por el sacerdote jesuita Ignacio de Curía. Quiero decirles también que no vayan a cometer el error de creer ustedes que todos los jesuitas son de izquierda en el mundo. Los que estaban aquí eran de izquierda, pero los jesuitas en el mundo no son de izquierda. Es decir, los echaron de unos países. Los jesuitas tienen una historia bastante extraña, ¿verdad? Fundados en España por Ignacio de Loyola casi como un ejército, ¿verdad? El grupo que estaba aquí era un grupo muy especial de intelectuales, como Segundo Montes, Ignacio de Curía, Martí Baró, etcétera, ¿no? Que los asesinaron en aquella noche terrible de la madrugada del 16 de noviembre en medio de una ofensiva en 1989. Pero vamos en los 70, hace más de 50 años. ¿Qué edad tenían estos muchachos que comenzaron con ella la guerrilla? 18, 19 años, lo más. Y puede un muchacho de 18, 19 años engancharse a otro. El primer mito tonto que hay que destruir, ¿no? Eran de colegios caros, eran católicos, de verdad. Y ya en la universidad ya no se llamaba Juventud de Estudiantes Católicos, sino se llamaban Asociación de Estudiantes Católicos Universitarios, ACUS, Asociación Católica de Estudiantes Universitarios, ACUS. Siempre con la línea de la G y construir el reino de Dios, pero ya andaban con las bullas de guerrilla, ¿no? Las FPL estaban surgiendo por otro lado como una división del Partido Comunista porque Handel no creía en la lucha armada. Por eso es que molesta cuando dicen líder histórico de la guerrilla. Handel no es líder histórico de ninguna guerrilla. Si la guerrilla de él surgió en 79, ya llevaba 9 años la guerrilla, ¿no? Fue Cayetano Carpio con unos maestros, José Dimas Salas, Felipe Peña Mendoza, un jovencito del Externado San José, visionario, que era amigo de Lito Arce Sabla y de Joaquín desde niños prácticamente, ¿no? de primaria. Él estudiaba en el Externado. Joaquín y Lito se conocían desde siempre, ¿no? Lito era hijo de un militar y Joaquín de un empresario impresor. Y entonces fundaron Combatientes Organizadores del Pueblo en la universidad, se llamaban COP. Ni tenían idea de cómo se formaba una guerrilla. Y créanme que esto es cierto. Viendo una película del cineasta italiano Gillo Pontecorvo, una película de 1966 que todavía la pueden ver ustedes, que se llama La Batalla de Argel o La Batalla de Argelia. Hay una escena donde un general le explica al ejército francés que combate a la guerrilla de Argelia en Argelia por qué están fracasando y les dice, es que ni ellos mismos se conocen, nosotros no los conocemos, se desplazan en medio de la gente. ¿Por qué? Porque entonces agarra una pizarra y dice, este es uno, este recluta dos, de estos dos, uno recluta a otros dos y este otro a otros dos y se van formando triángulos compartimentados de manera que solo se conocen los jefes, ni ellos mismos se conocen. ¿Cómo los vamos a conocer nosotros? ¿Y cómo los vamos a conocer? Pues con el método del interrogatorio. Los vamos a interrogar a todos. Eso es ilegal, no se puede, no importa. Ahí nacieron, de que nacieron, pues, pero ahí pulieron los escuadrones de la muerte, ¿no? Francia nos dio la enciclopedia, nos dio a Balzac, pero también nos dio los escuadrones de la muerte. Francia en Vietnam
Francia en Argelia. Bueno, la historia de Francia y sus colonias es terrible, ¿no? Pero ese es otro cuento. Y es ahí donde Joaquín le dice en el cine Apolo a Lito, estás pensando lo mismo que yo. Cuando vi al general haciendo todo cómo se estructura una guerrilla, justamente así hicieron ellos. Pero el COP no era parte del equipo de Alejandro Rivas Mira en el 70, ni del grupo que tenía Francisco Obel y Fabio Castillo Figueroa, no Fabio Castillo Fabito, ¿no? Sino otro Fabio Castillo Figueroa, el doctor, que también, pero reconocían que Alejandro Rivas Mira tenía dotes de líder porque había sido primer bachiller de la República, igual que Lito Arce, pero era del 66, Lito del 68 creo, 69, y había estudiado filosofía en Europa, vivió todos los sucesos de mayo del 68, que fue un estallido. Recuerden ustedes la importancia de los años 60, que era revolución en todo había revolución, en la música con los Beatles, en la iglesia con el Concilio Vaticano, en la tecnología con el hombre llegando a la luna el 69 y la gente viéndolo por televisión, aunque hay idiotas que digan que eso es mentira, es un estúpido, ¿no? Y también hasta en el fútbol, Pelé y Garrincha con el fútbol arte, es que era una época de los hippies. Los jóvenes tenían dos respuestas, o eran hippies, amor y paz, o o hacían guerrillas. Ya en los 60 surgieron guerrillas en Sudamérica, pero bueno, quebraron, lo mataron antes, decían matar la criatura antes de que aprenda a caminar. Quisieron hacer lo mismo en Centroamérica, pero bueno, la criatura caminó, aunque costó ríos de sangre, ¿no? En 1970 entonces, unos guatemaltecos estaban asesorando a Rivas Mira. Y por esa época, esta mujer bella, Miriam Interiano, hija de Ernesto Interiano, un joven millonario santaneco que se metió en líos con la policía y su deporte era matar guardias nacionales y esconderse en su finca o entre la gente lo quería mucho porque él era buena persona, pero lo mataron de todas maneras. La dictadura de Martínez lo declaró enemigo público número uno, ¿verdad? Y Miriam quedó muy jovencita, pero heredera de millones, ¿no? Los tíos administraban la finca, ella viajó por el mundo, se hizo hippie, vino a El Salvador, compró una finca en el departamento de La Paz, creo, y le llamó Siete Joyas y ahí se armó una comuna hippie, barbudos, chacletados, de todo que eran de San Salvador, de la universidad, pero entre ellos habían tres que ya andaban embuyangados con la guerrilla. Medrano supo de eso, el general Medrano era el jefe de la Guardia Nacional, jefe de orden y de todos los servicios de inteligencia, supuestamente el hombre más enterado de lo que pasaba en El Salvador, y creyó que estaba organizando una guerrilla, y no, era una comuna hippie, pero sí habían tres, y los apretó a los tres, ahí estaba, y agarró presa a Miriam, se enamoró de Miriam Interiano, y fue Miriam, bueno, el hijo de Medrano era hippie también, ¿verdad? Y fue Miriam Interiano la que le enseñó a Medrano a fumar marihuana, porque al final Medrano terminó adicto a la marihuana por amor a Miriam. Después Miriam, cuando liberaron a todos, desapareció, ¿no? Bueno, se fue a México, mi hermano la vio en México y murió pobre en México, ¿verdad? Hay que decirlo, todo hay que decirlo. Tiene un hijo de apellido Jort, porque ella se casó con un muchacho de apellido Jort, tuvo un hijo. Tania Primavera Presa hizo una entrevista muy linda a este muchacho, yo la pueden buscar en internet. Total, que este Medrano estaba en aprietos. Para la guerra con Honduras en 1969, un año antes de que se fundaran las guerrillas, el ejército había pedido a la élite, a los ricos, que les ayudara a conseguir fondos para conseguir mejores armas. Nosotros teníamos una aviación, El Salvador tenía una aviación de Mustang viejos y Honduras tenía una mejor aviación, aunque en tropas parece que el ejército salvadoreño estaba mejor armado. Ernesto Regalado Dueñas, de una de las familias más poderosas, su abuelo había sido presidente, de la oligarquía, fundadores de la oligarquía, ¿no? Los Dueñas, Regalado Dueñas, por los dos lados, tanto Regalado como Dueñas. Él fue a los 34 años, creo, el encargado de recoger los fondos. Era un empresario muy dinámico, muy buena persona al parecer, manejaba un Volkswagen incluso, a pesar de cantidad de dinero que tenía. El Salvador tenía una característica en los 70,
todavía dependíamos del café y eso concentraba la riqueza por la forma de producir el café en muy pocas manos, no necesitaba mayor fuerza, más que fuerza de trabajo, un montón de pobres y una clase media muy chiquita. En los 50 surgió una clase media más o menos porque se industrializó el país producto de las extraordinarias ventas de café que hubo en 1948. Además, El Salvador tenía una deuda terrible, que fue lo que pasó en 1932, producto de la quiebra de la Bolsa de Valores del 28, que impactó a El Salvador por los precios del café. Hubo una hambruna en el occidente del país, en la finca, que se reveló en una revuelta indígena y el Partido Comunista no tuvo que ver, ¿no? Ellos se montaron después, aunque después dijeron que ellos habían sido, no. Fue una revuelta que terminó mal, murieron miles de campesinos, no 30.000 creo yo, porque no había ni esa cantidad de hombres ahí, pero miles de muertos, ¿no? Miles de muertos indígenas, sobre todo prácticamente ahí se acabaron los indígenas en El Salvador. Esa deuda estaba, y a partir de entonces dejaron de gobernar los mismos oligarcas y tomó las riendas del poder político no un dictador militar como ocurrió en Dominicana con Trujillo, o en Nicaragua con Somoza, o en Paraguay con Stroessner, no, sino que una sucesión de gobiernos militares, gobiernos encabezados por militares, pero obviamente que los funcionarios eran civiles. eh, no hubo ese fenómeno de un dictador único, ¿no? De todas maneras, era un gobierno bastante represivo, diría yo, un sector del ejército. En el ejército siempre hubo como dos alas, ¿no? Un ala muy liberal, que explica algunos golpes de Estado, y un ala muy, muy conservadora. Entonces, esta ala conservadora, bueno, ellos tenían el Escuadrón de la Muerte, eso no fue que nacieron en los 80, eso, la Mano Blanca, la Unión Guerrera Blanca, eso eran escuadrones. ¿Y quiénes lo formaban? Eran los supernumerarios, es decir, agentes de civil que trabajaban en la Guardia Nacional, sobre todo en la Policía de Hacienda y en la Policía Nacional. Eso era la policía política, eso eran los escuadrones de la muerte. Que después hubo grupos privados, que era Huizón, que formó uno, que no sé qué, bueno, esa es otra cosa. Pero un grupo privado no pudo haber matado tantísima gente, sino es con la venia del Estado. Eso fue el Estado salvadoreño, durante la guerra y antes de la guerra, ¿no? Entonces, en los 70, estos muchachos de 18 y 19 años, riquitos, católicos, un grupo por allá, en la universidad estaba un grupo por aquí, y disputando ese espacio con los comunistas, porque el Partido Comunista, obediente a Moscú, y estos guerrilleros muchachos que se declaraban como nueva izquierda y declaraban independencia de Moscú, porque decían que el comunismo soviético era burocrático, le decían como el social imperialismo, ¿no? Incluso eran irreverentes hasta con La Habana, ¿verdad? Que había una guerrilla más auténtica, no nacionalista, eso es mentira, pero sí una guerrilla más auténtica, y fueron muy audaces después, ¿no? Entonces, había unos guatemaltecos, y este Medrano ahí es que tuvo una idea, cuando interrogó a todos estos que había capturado en la hacienda Siete Joyas, descubrió que habían tres que andaban en la guerrilla, y él fue el que les propuso: yo les regalo a este regalado dueña, ¿no? Cobran $1.000.000, y bueno, después nos entendemos nosotros, ¿no? Y convencen a Rivas Mira, estos tres, le plantea a Rivas Mira, esto me lo contó uno de los muchachos del COP, que le dijeron a Rivas Mira: es muy precipitado, ni siquiera sabemos cómo se hace un chequeo, no tenemos una cárcel del pueblo, una cárcel donde tener al secuestrado, una acción, y no participaron los del COP, no participó Lito Arce, ni Joaquín, ni Rodrigo, pero sí Alejandro Rivas Mira, Lil Milagro, Cáceres Prende, El Tierno Sol, bueno, muchos de ellos, Mireya, me acuerdo, bueno, bastante, aparecen en la foto en el periódico, ¿no? Todo salió mal, todo salió mal. La guardia ya sabía dónde tenían al hombre, lo mataron, ellos lo hallaron primero, lo torturaron, lo asesinaron, eso dice el libro que escribió supuestamente Miguel Regalado Dueñas, que yo tengo una copia y no hay más copias, creo yo, porque la familia compró toda la edición y lo quemó, familia Regalado, eso es lo que me contaron. Y ahí claramente acusan, se nota que quien escribió es muy cercano, o es el hermano, alguien muy cercano, pero yo creo que es el hermano de Miguel Regalado, que después se suicidó en 1975 o 76, creo yo. Me quito un tipo que los iba a denunciar por haberse robado los bonos de la Dignidad Nacional, $20 millones, y yo mismo mato después a los guerrilleros.
Agarraron a los guerrilleros, algunos hijos de ricos, pagaron abogados, negociaron y los sacaron del país, todos, no volvieron nunca más. Ahí estaba la hija de Fabio Castillo, no de Fabito Castillo, de Fabio Castillo, Luisa Castillo, que todavía vive en Costa Rica, la esposa del tierno Solarriaza. Ambos dan clases en Costa Rica, no quieren saber nada de todo lo que pasó en ese momento. Bueno, acá se desprende, en fin. Pero Rivamira siguió con Lil Milagro, que tenía 18, 19 años, una mujer brillantísima. Eduardo Sancho también estaba con ellos. Una guerrilla, una sola, el RP. Y por otro lado estaba fundándose la CFPL, pero esa es otra historia, ¿no? FPL era un poco más disciplinada, así. Ellos se declaraban, admiraban a Moscú, ¿no? Y tenían una estrategia que se llamaba Guerra Popular Prolongada, como trasladando una experiencia que sería hecho en China, en Vietnam, y que como que mecánicamente las cosas se iban a dar, ¿no? En cambio, el ERP lo que creía era que había que pegarle duro, ¿no? Además, Rivas Mira venía de vivir el 78 en París, en Alemania, donde hubo unas remesas. Era la época de los hippies, era la época de las revoluciones. Los 60 fue una época definitoria. Era la época del Concilio Vaticano, del hombre llegando a la luna, de la revolución del fútbol con Pelé y del fútbol arte, de la revolución en todo, hasta la revolución social. Hippies, por un lado, guerrillas, por el otro, que surgieron por todas partes. Jóvenes cansados del consumismo exagerado en los países europeos y de la pobreza que vivían muchos de nuestros países. De manera que el RP fue fundado por estos chicos de clase media alta, algunos ya adinerados. Para 1900, bueno, todo salió mal con Regalado Dueñas. Mataron al hombre, no consiguieron el dinero, pero nació un mito, Rivas Mira, ¿no? Que era como se hizo llamar el gran capitán, ¿no? Y ahí por 1971-72 es que todos estos grupos dispersos de la universidad se organizaron en uno solo y en 1972 dieron el primer golpe ya como ejército revolucionario del pueblo, asesinando a 2 guardias nacionales por el antiguo Hospital Blum, y el mismo Rivas Mira escribió un comunicado que la frase asustó a los ricos, ¿no? Que decía: la paz para los ricos ha terminado, la guerra de los pobres ha comenzado. Vamos a continuar con esta historia. Gracias.